Dios les bendiga a todos. Espero que estén bien de salud. Todavía estoy un poquito afectado, o si lo notan, es por eso. Amén. Eh, Vamos a comenzar con el repaso de los dos puntos que pudimos cubrir en la clase anterior, que es punto número 2, mi madre y mis hermanos. Y letra de Ministerio en Parábola, punto número 1, parábola del sembrador. Punto número 2, mi madre y mis hermanos, Marcos capítulo 3 del 31 al 35. Los parientes de Jesús, según la carne, cuando vinieron a echarle mano, precisamente mientras estaba predicando, no solo se quedaron afuera, sino también que enviaron a llamarle. Como en otras ocasiones, también aquí mostró algo semejante a un relativo menosprecio de su madre, Lucas 2:49, Juan 2:4. Lo hacía solamente para que se percatara de que él tenía que estar en los negocios de su padre. Número 1, Jesús no deshonró a María como madre natural, pero sí dijo que las relaciones espirituales toman precedencia sobre las naturales. Refuta el dogma de que María fue virgen perpetuamente. Jesús tuvo hermanos, era primogénito de María, pero después le nacieron otros hijos e hijas. Mateo 13:55, Marcos 6:3, Juan 2:12, Juan 7 al 3. Estos son solo uno de los versos que habla de los otros hermanos y hermanas de Jesús. Jesús ponía los intereses de Dios por encima de los vínculos naturales. Jesús redefine la verdadera familia. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Él no está rechazando a su familia biológica, sino estableciendo un principio espiritual superior. La verdadera relación con Cristo no depende del parentesco físico, sino de la obediencia a Dios. Jesús eleva la obediencia a la voluntad del Padre como el vínculo más importante que une a las personas con Él. Juan 14:23. Los que no solo oyen la palabra de Dios, sino que la ponen por obra. Santiago 1:25. Letra D, ministerio en parábola. Número 1, parábola del sembrador. Marcos 4 del 1 al 9. Otra vez la multitud le forzó a emplear una barca como púlpito situada a poca distancia de la orilla. Esa escena revela el estilo de Jesús: enseñanza pública, uso de imágenes agrícolas y lenguaje sencillo para una audiencia mixta, o sea, audiencia de pescadores, campesinos, urbanos, fariseos o discípulos. Jesús usa parábolas como medio de revelar misterios espirituales a los humildes. Salmo 78:2. Abriré mi boca en proverbio. Las parábolas no son meras historias ilustrativas, son modos intencionales de revelar la naturaleza del reino. Marcos subraya que Jesús no solo contaba historias, sino que las usaba como enseñanza doctrinal. Jesús comienza con una imagen sencilla, pero profunda: un sembrador esparciendo semilla. El sembrador representa a Dios o al mensajero del evangelio, y la semilla representa la palabra de Dios. Lucas 8:11. La palabra de Dios está disponible para todos, pero su efecto depende del corazón que la recibe. Mateo 5:3, versículo 8, Juan 3:36, Juan 5:24. El camino simboliza un corazón endurecido donde la palabra no penetra.
Las aves del cielo representan a Satanás, quien roba lo sembrado antes que germine. La semilla en pedregales representa un corazón superficial o emocional. Cuando vienen las pruebas, la persona se aparta. Marcos 4, 17. La semilla entre espinos representan las preocupaciones, afanes y engaños de las riquezas que ahogan la palabra. Verso 19. Jesús nos llama a vivir con un solo propósito. Buscad primero el reino de Dios. Mateo 6:33. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá el uno y amará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. La buena tierra representa un corazón sensible, obediente y persistente. Mateo 13:23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que la oye, entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70, a 60 y a 30 por uno. Y en Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. Jesús termina con un llamado personal, no basta oír con los oídos, hay que oír con el corazón. Cada oyente debe examinar qué tipo de tierra es su corazón. Hebreos 3:15. Y hasta aquí el corto repaso. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda sobre el repaso? Si no, si estamos claros, pues gloria a Dios, vamos a la palabra. Como de costumbre, le vamos a pedir a la hermana Marilyn que lea en Marcos capítulo 4 la lectura bíblica del versículo 10 al 20. Marcos capítulo 4 del 10 al 20. Amén. Bendiciones a todos. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado saber el ministerio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no reciban, y oyendo oigan, no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los junto al camino en quienes se siembran la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la recibieron con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Amén. Gracias, hermana Marilyn. Estamos en el libro de Viken, página 307, número 2, explicación de las parábolas. Amén. So, vamos a pedirle, ¿quién está por aquí? Yo como que había visto, ok, se fue. Pues la hermana Sari que lea los primeros dos párrafos y después Miriam continúa con los otros dos párrafos. Explicación de las parábolas. Las multitudes se habían ido a Jesús
se habían ido y Jesús estaba solo, excepto los que estaban cerca de él con los 12. Se trataba de seguidores simpatizantes que habían estado en un auditorio mayor y ellos le preguntaron sobre la parábola. La misma pregunta ilustra el propósito y la eficiencia de las parábolas: hacer que la gente piense con el fin de que el mensaje pueda penetrar profundamente en sus oídos. Amén. Miriam. Antes de explicarles la parábola, Jesús recordó a sus discípulos que ellos estaban bendecidos con discernimiento espiritual que les daba la revelación. Pero a los que estaban fuera, es decir, los que no pertenecían a su círculo, no les había sido concedido ese privilegio. El misterio, Sí. el misterio secreto del reino de Dios les había sido aclarado a ellos mediante la fe y la obediencia. A aquellos que permanecían en ceguera moral, Jesús a propósito les decía por parábolas todas las cosas. Amén. Gracias, hermana Miriam Misani. Cuando los discípulos estuvieron a solas con Jesús, le preguntaron por qué hablaba en parábolas. Le explicó que solo aquellos con corazones receptivos se le permitía conocer el misterio del reino de Dios. Usted ve que Jesucristo predicaba su mensaje al pueblo de Israel, pero él sabía que él vino a los suyos, mas los suyos no les recibieron. Amén. So, como ellos no les recibieron, él le hablaba en parábola. Ahora, los discípulos que tenían un corazón sensible, el Señor le hacía la explicación de la parábola. Amén. Un misterio en el Nuevo Testamento es una verdad hasta ahora desconocida y que solo puede ser conocida a través de una revelación especial. O sea, el misterio del reino de Dios es que vamos para Proverbios 25:2. Y aquí para avanzar lo voy a leer. Dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Vamos para Mateo 7:7. Mateo 7:7. ¿Quién lo tiene? Ok, léelo, Miriam. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Usted cree que los fariseos y los que iban con una expectativa de ver un milagro, ellos tenían algún interés de aprender algo de Jesús? ¿Verdad que no? Ellos no tenían ningún interés. Por eso es que el Señor le hablaba en parábola, número uno, para que se cumpliese la escritura, y número dos, para que ellos oyendo no entendiesen. Número uno, el Señor fue rechazado cuando se ofreció a sí mismo como rey de Israel. Número dos, iba a pasar un periodo de tiempo antes de que el reino fuese literalmente establecido sobre la tierra. Y aquí entramos en el punto donde hemos estudiado en el libro de Viken desde Mateo. ¿Qué es lo que los israelitas querían de su Mesías? ¿Qué estudiante me puede decir de tanto que hemos aprendido desde el libro de Mateo, qué es lo que ellos estaban interesados? ¿En qué estaban interesados los israelitas? Doctor, Dale, Jorge de que me Molina. acuerdo, yo lo que querían era un rey para, para establecer un ejército que podía ganar todas las guerras y que le diera todo lo que pedía. ¿Y por qué es que ellos querían ese rey? Porque ellos estaban bajo el dominio de quién?
de Romana. Roma. Félix, dale, Félix. Esclavitud romana. ¿Estaban bajo esclavitud de quién? Esclavitud romana. De la esclavitud romana. Pues ellos básicamente estaban interesados en un reino terrenal y ellos no les interesaba su bienestar espiritual. Ellos les interesaba el bienestar material. Por eso era que Jesús le hablaba en parábolas. Número 3. Durante este intervalo iba a existir en forma espiritual. Todos los que reconociesen a Cristo como rey estarían en el reino, aunque el rey mismo estuviese ausente. Jesús vino a establecer un reino espiritual aquí en la tierra y su pueblo no lo quiso recibir, lo rechazaron y no lo entendió. Número 4. La palabra de Dios sería sembrada durante este intervalo con diversos grados de éxito. Algunas personas serían realmente convertidas, y aquí estamos hablando de sus discípulos y de los que iban a recibir sus palabras con un corazón contrito y humillado. Pero otras serían solo creyentes nominales. Todos los cristianos profesantes formarían parte del reino en su forma externa, pero solo los genuinos entrarían en el reino en su realidad interna. Vamos para Primera de Corintios 2:14. Vamos a buscar Primera de Corintios 2:14 y Juan 16:13. Vale, busca tú, Juan 16:13. Primera de Corintios 2:14. ¿Quién lo tiene? Dale, Molina. El cuarto Natanael, el quinto Radai, ¿Ah? el, Pero el hombre natural. pero Corintios, pero tengo crónica, perdón. Primera de Corintios 2:14. Me equivoqué, tengo Juan 16:13. So, a lo que Jorge lo busca, vamos para tengo lo Juan 16:13. Dale, Marilyn. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. Amén. Dale, Jorge. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Usted cree que el pueblo de Israel podía discernir lo que Jesús estaba hablando? No. ¿Verdad que no? No todo, solo un remanente pudo entender. Acuérdense que había multitudes que lo seguían, pero no todas estas multitudes lo seguían porque ellos estaban interesados en el maná de espiritual que Jesús estaba ofreciendo. Ellos iban detrás de él. Número uno, ¿cuál era la razón número uno que el pueblo seguía a Jesús? En eso, acuérdate que eso lo discutimos la clase pasada. ¿Qué sucedía? Había muchos doctores y muchos médicos en No, el tiempo de Jesús. para sanar a los Ok. enfermos. Amén. Gracias, hermana Rosa. Muchos de ellos acudían para que fuesen sanados. Imagínese usted en el tiempo de Jesús que usted sea un trabajador promedio. Y en esos tiempos, si usted cree que los doctores eran caros en este día,
en el tiempo de Jesús eran bien escasos y eran súper caros. So, imagínese si usted tenía algún tipo de dolencia. Usted escuchó de que Jesús de Nazaret, el profeta, venía sanando y todos los milagros que hacía. So, imagínese usted, las multitudes le seguían, pero eso era, la mayoría de ellos eran una multitud externa, no era una multitud interna. Para que haya parte, conexión con el reino interno del Señor, tiene que haber una conexión del Espíritu Santo de Dios. Y en ese tiempo el Espíritu Santo no había llegado, no había venido, pero el Emanuel, Dios con nosotros, estuvo en medio del pueblo comunicando las buenas nuevas de salvación y lamentablemente no la pudieron entender. Amén. Vamos a continuar. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario antes de seguir? Si no hay, pues vamos a continuar. ¿Quién tiene el libro por ahí? Virgen, léete léete los siguientes 3 párrafos. Dios bendiga. Adiós. Amén. Aquí sigue un versículo que nos deja perplejos, tal como se presentan las palabras. Parece que Marcos quisiera decir que el propósito de las parábolas era con el fin de obstruir el entendimiento e impedir la conversión. El lenguaje es tan fuerte que un exégeta e impedir la conversación, obstruir el entendimiento e impedir la conversión. El lenguaje es tan fuerte que un exégeta moderado como Vincent Taylor llega a la conclusión de que Marcos ha dado una versión no auténtica de un acerto genuino. Ninguna conclusión tal es exigida por la evidencia. El fundamento de ese verso está en Isaías 6, del 9 al 10, donde se le da la comisión al profeta en lenguaje irónico. La exposición de Barclay nos ayuda. La explicación es que ningún hombre puede traducir o producir con letras de imprenta cierto tono de voz. Cuando Jesús habló, lo hizo un poco con ironía, otro poco con desesperación y todo con amor. Isaías, quien dijo, heme aquí, envíame a mí. Y Jesús, a quien el Padre santificó y envió al mundo, trabajaron arduamente para que los hombres vieran. El lenguaje del verso 12 es irónico. Primero Jesús había empleado un acercamiento directo, pero cuando sus palabras fueron rechazadas, se volvió a la forma más indirecta de las parábolas, con la esperanza de que la curiosidad los condujera a una reflexión más profunda y finalmente a la aceptación. Sin embargo, al fin supo que los corazones endurecidos, superficiales y demasiado ocupados menospreciarían la verdad. Amén. Gracias, hermana Virgen. Vamos para el verso 12. Estamos en Marcos capítulo 3, verso 12. Léelo, Marilyn. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Amén. Marcos 3. No, Marcos 4, excúsame. 12. Sí. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Amén. Ahora en Isaías capítulo 6, del 9 al 10, lee, y lo voy a leer para avanzar, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien
y no entendáis. Ver, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Usted ve que el profeta Isaías, aproximadamente 720 a 725 años de Cristo, profetizó lo que iba a suceder con el pueblo judío. El maestro venía a hablar la palabra, pero ellos iban a tener el corazón endurecido y no iban a escucharle, no iban a entender. Las palabras del verso 12 podrían parecerle duras e injustas al lector superficial, pero hemos de recordar el enorme privilegio en medio de ellos. ¿Cuál era el enorme privilegio en medio de ellos? ¿Quién estaba en medio de su pueblo? Que podían escuchar a Jesús. Amén. Pero ¿quién era el que estaba en medio de ellos? Ellos sí lo podían escuchar. Pero acuérdense que estaba el Emanuel, Dios con nosotros, en medio de ellos. El Hijo de Dios había enseñado y llevado a cabo grandes milagros delante de ellos. Y en lugar de reconocerle como el verdadero Mesías, estaban rechazándole. Por haber rechazado la luz del mundo, les sería negada la luz de sus enseñanzas. A partir de entonces verían sus milagros, pero no comprenderían su sentido espiritual. Oirían sus palabras, pero no aparecían las profundidades de las mismas. Existe la realidad de que hay una vez que se oye el evangelio, es posible perder la oportunidad del día de la gracia por el pecado del rechazamiento. Hay hombres y mujeres que han rechazado al Salvador y que nunca jamás volverán a tener la oportunidad de arrepentirse y ser perdonados. Puede que oigan el evangelio, pero cae sobre oídos endurecidos y corazones insensibles. Solemos decir, mientras hay vida, hay esperanza, pero la Biblia nos habla de algunos que están vivos, pero más allá de toda esperanza de arrepentimiento. Vamos para Hebreos capítulo 6, 4 al 6. Entonces, eso lo puede buscar Miriam. Romano 1, 28, Félix. Hebreos 3, 15, Wanda Rosa, y Romanos 11, 8, la pastora de Cire. Amén. Vamos a comenzar con Hebreos 4, ¿verdad? Hebreos capítulo 6, del 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Amén. Vamos para Romanos 1, 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Amén. Vamos para Hebreos 3, 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones,
como en la provocación. Amén. Y el último, la pastora decirá en Romanos 11:8. Como dicen las escrituras, Dios los hizo caer en un sueño profundo. Hasta el día de hoy les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. Amén. La determinación del corazón determina si la palabra transforma o no. Vamos a continuar. 23. El próximo párrafo, que es bien cortito, léelo, Jorge Molina. Yo creo que Félix también quiere decir algo después de Jorge Molina. Ok, pues antes, Félix. Gracias, pastor. Félix. Félix, ¿tú querías opinar? Sí, tengo la cabeza media loca aquí. Comprensión. Porque usted está hablando, pero a veces yo entro a la palabra y me pongo a escuchar, a leer algunos capítulos. Entonces aquí prácticamente yo lo que estoy viendo que una persona que esté cautiva o lo que sea que le está aconteciendo no viene a los pies de Cristo, sino a la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque estoy por aquí, por este versículo de Juan 14:6. Perdón, Juan 6:43. Jesús respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Ok. Después me voy para Juan 14:6 y me dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿qué acontece? Aquí yo estoy como analizando que por más que una persona quiera como buscar de Cristo, si no está en la voluntad del Padre, no se salva, no llega a Él. Bueno, mira, la voluntad del Padre es que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la perfecta voluntad del Padre. Lo que pasa es que el ser humano tiene el libre albedrío de venir al Padre o no venir. Pues entonces, por ejemplo, a Adán y Eva se le dio a Adán, porque Adán fue el que el Señor le dio el mandamiento. Le dijo: de este árbol no comeráis. Pues entonces Eva se dejó seducir de la serpiente, pero Adán se dejó seducir de su mujer. Y entonces eso fue by choice, ¿cómo se dice? Por elección de Adán. Pues entonces el ser humano elige, y acuérdate que el Señor conoce y escudriña los corazones. Pues el Señor sabe quién lo va a elegir y Él sabe quién no lo va a elegir, pero eso es por elección propia del ser humano. No es que Dios dijo: este se va a perder y este se va a salvar. No, es porque nosotros mismos, ¿ok? Nosotros mismos. Dice el libro de Romanos: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Todos estamos destituidos de la gloria de Dios hasta que nosotros hacemos una elección. Amén. Sí, Dios nos escoge. La gracia está abierta para todos, pero está en el ser humano escoger esa gracia o rechazarla. Lo digo por mí mismo también. Yo no estaba buscando de Dios. Amén. Yo no estaba en eso. Yo pedí sabiduría para ser un vagamundo como Salomón hacía sus travesuras. ¿Me entiendes? Entonces veo que me elige. Entonces veo este capítulo que me está diciendo: ninguno viene al Padre si no es por mí. Y otro versículo me dice claro
Nadie viene a mí si el Padre que me envió no lo trajese. Amén. Sí, yo quiero añadir algo, porque es el hombre, como yo dije el domingo, creo que tuve una intervención, es el hombre el que decide que el propósito de Dios se cumpla. Dios siempre, su promesa, Él la va a cumplir. Él no se aparta, nos apartamos nosotros. Ahora, yo creo firmemente, porque cuando hablamos del texto que dice, algunos son vasos de honra, vasos de deshonra, cuando hablamos en cuanto a esos contextos, nosotros tenemos que saber que la supremacía y el señorío de Dios y su omnisciencia y su presciencia es tan grande y tan no se puede medir, que nosotros nunca vamos a entender eso. Ahora, cuando la pregunta viene de ¿sabrá Dios? El Señor ya sabe los que se pierden. Yo te puedo decir, en mi corta opinión, que sí. Él sabe quién se va a salvar y quién va a decidirse por la condenación. Ahora, el texto clave de Juan 3:17, si tú lo buscas después de Juan 3:16, que es el texto más famoso, 3:17 dice claramente y nos confirma a través del Espíritu Santo, la inspiración, que Él no envió a su Hijo solamente para que todos procedamos al arrepentimiento. Que claramente, aunque nosotros podamos, bueno, hablamos acerca del pecado único que no se perdona, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero yo creo firmemente, y como yo lo dije y vuelvo y lo repito, la misericordia de Dios no podemos discutirla, porque cuando vamos a hablar acerca de misterio, cuando aquí el maestro trajo ahorita Marcos 4, 10 al 12, él dice: a vosotros nos es dado saber el misterio del reino de Dios. Pero entonces tenemos que definir qué es misterio. Misterio, no algo oculto para siempre. No es algo que va a ser oculto para siempre. Es algo que va a haber una verdad revelada, divina, por gracia, para nosotros los hijos de Dios. Para los que hemos aceptado a Cristo, porque a través de Cristo vamos al Padre. Creo firmemente que todos vamos a proceder al arrepentimiento si verdaderamente aceptamos la verdad y confesamos con nuestra boca que Él es Dios. Tengamos arrepentimiento, nuestro cambio de mente, nuestro cambio de gobierno, y nosotros vamos a ser salvos. Sin importar, Félix, sin importar que de esa manera yo pensaba, el Espíritu Santo operó en mí un milagro, como dijo el pastor el domingo. Mejor, un milagro poderoso es el cambio. Lo dijo Jeremy en el concierto. Cuando tu corazón cambia, eso es un milagro poderoso. Eso es un milagro poderoso. O sea, Romanos 1, el apóstol Pablo dice: y los entregó una mente reprobada. El apóstol Pablo está hablando algo sumamente en un contexto. Hebreos capítulo 6, que ahí lo leímos ahorita, es un texto que te coge y te revienta la cabeza. Y el autor de Hebreos tenemos que llevarlo a su contexto. ¿Ves? A su contexto. Cuidado, a veces que espiritualizamos todo. ¿Ok? Cuidado. Cuidado, o sea, tenemos que tener un cuidado, porque cuando Jesús habla, que yo lo he dicho múltiples ocasiones, es la única forma que nosotros no podemos crear exégesis, porque lo está hablando el Dios con nosotros, el Emanuel, como dice el maestro, lo está hablando la palabra viviente. Ahí no hay discusión alguna. Ahí no hay discusión. Ahí no se puede discutir. Cuando Jesús habló, acuérdate que él claramente, cuando él dice, escrito está,
Escrito está, palabra inspirada, escrito está, porque de eso él vino a hablar. Él no vino a hablar, oíste que fue dicho, más ahora yo te digo, la ley o aquello. No, él te está hablando la palabra. Lo que él dice no se lleva, no se discute. Pero hay que tener cuidado como nosotros también contextualizamos las cosas. Termino diciendo, creo firmemente que el Señor sabe quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Pero la misericordia de Dios nosotros no la podemos entender y sus misterios menos. Es demasiado complicado podernos analizar la mente de Dios porque nunca la vamos a poder comprender. Amén. Gracias, pastor. Mire, en segunda de Timoteo, en primera de Timoteo, capítulo 2 verso 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y el 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Para quién es la salvación? Para todos. Ah, Félix. ¿Para quién es la salvación, Félix? General, La salvación es para todos. Y Todos. ese es el plan perfecto de Dios, que todos los hombres sean salvos. Amén. Y entonces, cuando la palabra habla de que Dios los trae, acuérdese de esto. Siempre cuando tú leas un texto así, tú tienes que acordarte del libre albedrío. Si tú permites, si el hombre permite que Dios o que el Espíritu Santo lo lleve al Padre, pues entonces ahí es donde entra la salvación. Porque nosotros como humanos tenemos un gran poder que el Señor nos Sí. dio. De decisión, seguro, Y decidir. es el poder de decisión y de elegir, porque Ujú. si toditos fuéramos como monigotes, que el Señor decía, ok, pues ahora este me va mal porque yo digo que él me va mal, pues entonces eso no es amor genuino. Amén. Claro. Pues esto es claro por elección. Amén. Por elección del hombre. El hombre escoge si quiere ser salvo o si no quiere ser salvo. Acuérdate que dice la palabra que él llama y toca y el que le abre, entonces él entra y hace morada en el hombre Ujú. por elección. Amén. Él no fuerza la puerta, él no rompe la puerta. Amén. Y, y, ¿Te di un y poquito de Elio, claridad o tienes alguna duda? Elio, Sí, pastor. que te quería también añadir, o sea, cuando Juan 3:17, eh, aquí habla Jesús mismo. O sea, volvemos otra vez al status quo de la palabra viviente. Cuando Juan 3, o sea, porque si vamos a Hebreo y vamos a todo lo que escribió Pablo, pues entonces ahí comenzamos a establecer nuestras exégesis. Pero aquí en Juan 3:17 está hablando Jesús mismo. Vamos al 16, porque de tal manera amó. Eso es Jesús hablando. El 17, el que habla es Jesús continuando su conversación con Nicodemo, un fariseo y miembro del Sanedrín. Entonces, cuando él dice claramente, y mira cómo dice el texto, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, no lo envió para condenar al mundo. ¿Ok? Quiere decir que, como dijo el maestro, esto es por elección. Tú tienes que elegir, si no, para que el mundo sea salvo por Cristo. ¿Ya? Es una pregunta que me Amén. hizo alguien, estos días. Y es la pregunta estas retóricas, que son preguntas con respuestas. La pregunta es, entonces, entonces quiere decir que los cristianos protestantes son los únicos que se van a salvar.
Entonces, eso es una pregunta que desata, abre una caja de Pandora. Porque ¿cuántas religiones monoteístas hay en el mundo? Monoteístas. Tres. Los protestantes, que entre ahí estamos los cristianos. El judaísmo es monoteísta. Creen solamente en Jehová. No creen en Cristo, Jesús. El islamismo es monoteísta. Creen en Alá. No creen que Jesús fue un profeta usurpador. Que el profeta mayor de ellos es Mahoma. Que se le apareció el ángel Gabriel y les dio un llamado. Y entre los protestantes, ahora hubo una división hace 35, 40 años. Los católicos es una religión aparte ahora. Ellos son una religión aparte. Son monoteístas que creen en la Trinidad. Entonces, vamos a hacer el análisis a lo que estamos hablando. Y como se llama le llaman la crítica contextual. ¿Ah? ¿Cómo podemos criticar esto? ¿Quién se salva y quién no se salva? Eso es lo que tú aprendes. Eso es lo que se discute en los seminarios de esta gente, que son todo un chorre loco. Entonces, yo, desde mi punto de vista teológico, que he encontrado a Cristo y que Cristo ha hecho un cambio en mi vida, yo tengo que ir a donde al ver. Mira, por eso yo compré la Torá. Yo tenía un libro de Torá, pero los compré todos para ponerme a estudiar. Mira, tengo la Torá aquí. Mira, compré un montón de libros para empezar a volverme loco, a estudiar aquí. Me voy a poner un apologeta. ¿Cómo es? Un apologeta. Mira lo que tengo aquí. Yo compré un chorro de libros, mano. ¿Por qué? Porque me voy a empezar a estudiar, a profundizar dentro de esto. Porque, ¿cómo te digo? Cuando tú piensas en la salvación y tú piensas en Dios, tú piensas desde una manera, desde tu intelecto, de lo que tú sabes, Félix, de lo que tú has estudiado y de la vivencia que tú tienes en Cristo. Vuelvo y hago la pregunta. ¿Y si los islámicos no conocen a Cristo, serán salvos? Vamos a la clase. Porque Pastor, Cristo es la puerta, ¿ok? El que no entre por la puerta que es Cristo, ahí no hay salvación ninguna. Jesucristo lo dijo claro, ¿ok? Yo soy la puerta. Amén. So, el que no entre por la puerta, ahí no hay break para nadie. Y eso lo dijo Jesucristo. Ahora, vamos, en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Así que el Señor toca. Él toca. Si usted no le abre la puerta, pues cómo usted va a ser el Señor. Pero claro, eso es para todos. Para todos. Claro. Amén. Entonces, Para todos. Vamos a volver para perdóname una cosa, Helio. Esta conversación. No, pero Helio, déjame tirarte esta. El asunto es que queda en nosotros el trabajo de seguir predicando el reino del evangelio de Cristo. Y ahí es donde nosotros tenemos que alzar nuestra voz. Porque fíjate que 2025 años atrás nos dejó escrito exactamente que a través de él vamos al Padre. No podemos permitir que una religión como el Islam siga en avance, siga ganando terreno y hayan cristianos que hayan renunciado al cristianismo para convertirse al islamismo. Oye eso. ¿Por qué hacemos estas clases, Félix? ¿Por qué hacemos estas clases, Jorge Molina? ¿Por qué tenemos que hacer discipulados? Para seguir siendo fundados en la palabra y poder llegar al reino de los cielos a través de Cristo. Es la única forma, mano. ¿Serán salvos? Sin Cristo no hay salvación, mano.
Y si le negaron la puerta Amén. y si cerraron la puerta a Cristo, lo siento. No hay forma de que podemos negociar esto. Por lo menos yo tengo mi convicción puesta en Cristo Jesús. Y Cristo es el autor de todo. Sin Cristo no te vista que no da. Date quieta. Gracias. Amén. Amén. Este, vamos a regresar a la clase, pero este tema está tremendo para hacer un tremendo estudio de esto. Sí. Amén. Jorge Molina, continúa con el próximo párrafo. Es cortito. La comprensión de esta parábola era crucial. Los que no sabían esta parábola difícilmente entenderían todas las parábolas. Esto es así, no solo porque la parábola del sembrador es sencilla, sino porque reflejaba su reacción a la enseñanza parabólica en general. Esta es la clave del valor de la enseñanza de las demás parábolas. Amén. Gracias, hermano Jorge. Jesús preguntó a los discípulos cómo podían entender las parábolas más complejas si no podían entender esta tan sencilla. Él les enseña que el principio del crecimiento espiritual comienza con recibir correctamente la palabra. Vamos para Salmo 119:30. Y lo voy a leer para avanzar. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Romanos 10:17, lo va a leer la pastora Mari. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Todo crecimiento espiritual inicia como escuchamos la palabra. O sea, si usted tiene un corazón dispuesto a recibir la palabra, esa palabra va a caer en tremendo terreno y va a poder germinar y dar mucho fruto. Amén. Pero si usted tiene un corazón endurecido y tiene una mente controversial, que le gusta argumentar como los fariseos, pues entonces esa palabra no va a poder germinar en usted. Amén. Todo es con la actitud que usted reciba la palabra. Los próximos dos párrafos, léelo, déjame ver quién no ha leído por aquí. Miriam, léelo tú. La simiente es la palabra. Y si Jesús tenía confianza en la vitalidad de la semilla, nosotros también debemos tenerla. La cosecha es segura, pero ¿qué podemos decir si los terrenos en los cuales se siembra la simiente? Las 4 clases simbolizan la vida endurecida, la vida superficial, la vida demasiado ocupada, la vida receptiva. El corazón endurecido no permite que entre la semilla. De aquí que enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. De alguna manera, este terreno tendrá que ser quebrantado si es que alguna vez la semilla ha de alojarse en él. Gracias, Miriam. Jesús no identifica al sembrador. Podría tratarse de él mismo o de aquellos que predican como sus representantes. La semilla, dijo él, es la palabra que es viva y tiene poder para dar vida. Vamos para Lucas 8:11 y Hebreos 4:12. Lucas 8:11. Virgen, léete Lucas 8:11. Y Félix, búscate Hebreos 4:12.
Y estamos en Lucas 8:11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Amén. Vamos para Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del Amén. corazón. Usted ve qué poderosa es la palabra de Dios. ¿Usted cree que una persona con un corazón endurecido y está siendo constantemente bombardeado por la palabra de Dios, ese terreno no va a ceder? Sí, Claro, va a ceder, porque aquí en Hebreo claro. 4:2 dice que es como una espada, es más cortante que una espada de dos filos. ¿Qué es una espada de dos filos? Una espada de dos filos es que corta por aquí y corta por acá. Donde quiera que tú la metes, te va a cortar y penetra. Amén. Así que como el pastor dijo, el trabajo de la iglesia es predicar la palabra de Dios. Y yo digo más, digo lo que dice la palabra, a tiempo y afuera de tiempo. Ese es el trabajo de la iglesia de Jesucristo, establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Elio, Amén. Así que, Elio, sí, y añadiendo a lo que estás diciendo, para aquellos que piensan en que caramba, no se convierte nadie, el fracaso no está en la semilla, está a veces en el terreno, pero usted no puede dejar de seguir tirando semillas, porque el poder no lo tienes tú, lo tiene la semilla, hermano, es la palabra. continuo. Tienes que darle y sembrar y sembrar y sembrar. Tú no tienes poder, poder tiene la semilla. Y a su Mire, tiempo le voy a... germinará, que ahí invalida todo lo que hemos hablado antes de que si la mente reprobada, que cierto. Hermano, cuando la semilla germina, no hay quien la pare, porque cuando el mismo Pablo dice, yo planté, Apolo regó, el crecimiento lo dará Dios y lo ha dado Dios y lo seguirá dando Dios. Gloria al Señor. Amén. Amén. Mire, aquí en el edificio mío me tienen loco con un martillito de eso eléctrico. Ahora están, yo vivo en el primer piso y el garaje está yo estoy encima del garaje. Y ahora tienen que romper, hacer par de apertura en el ceiling. Y eso es, mire, con ese martillito. ¿Cuántas horas estuvieron en eso, Mari? Casi todo el día. Casi todo el día. La Diantre. palabra de Dios es como ese martillito eléctrico. Ahora, si los trabajadores paran de martillar con ese martillito, con ese chipping hammer, ¿usted cree que se va a hacer la apertura? No. Pues nosotros no nos podemos dar de dar por vencido. Tenemos que seguir martillando la palabra, la palabra, la palabra, aunque se enfogonen contigo, aunque se enojen contigo, aunque te vean y corran para allá. ¿Por qué? Porque la palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué es el alma? El alma es la voluntad, la esencia de quién es, de quién tú eres, de quiénes ellos son. Eso va a partir su voluntad, la palabra, la palabra, la palabra. Jorge Molina. Pastor, gracias por decirle eso. Amén. Y voy a, ok, yo voy a tirar al hijo mío al medio, ¿verdad?
y no puedo tirarlo al medio. Con conciencia, con conciencia. O sea, con amor, Amén. ¿sabes? Él me habla mucho de por qué me pasa esto, de por qué está pasando, por qué esto y por qué lo otro. Y yo lo oigo, me quedo callado, yo lo oigo. Pero a última hora yo no puedo dejar de hablarle del Señor. Amén. ¿Qué? Porque Él lo rechaza. Y yo dije, entre más tú rechazas a Dios, más vas a tener situaciones. No es que tú vas a tener la vida perfecta, no es eso, pero tú vas a saber a dónde ir y a quién pedirle a resolver, cómo resolver la situación. Entonces yo le digo, perdóname, papi, yo te amo y todo, pero yo no puedo dejar de hablarte de la solución, porque yo tengo situaciones, pero yo voy donde mi Dios y yo le pido que me ayude, me dé la sabiduría para bregar con la situación, no que me lo resuelva. Últimamente, ese me está quedando callado y me oye. Entonces, tengo otra persona también, que es mi barbero, pasó una situación con su papá, que era cristiano, y yo cada vez que voy, le digo, ¿cuándo vas a empezar a aceptar al Señor? Ah, pero tú siempre, dije, porque es la solución. Es la única solución que tú tienes, no tienes a más nadie. No tienes a tu amigo, a tu mamá, a tu papá, no me tienes a mí, es Dios. Y yo sigo ahí. Entonces, me están dando confirmación que yo tengo que seguir ahí, porque quizás yo no vea el milagro, pero que otra persona pueda venga se lo confirme y él pueda entonces tomar la decisión. Amén. Amén, Jorge. Mira, la palabra no es solo información, es vida y es poder. Y aquí entramos en la tierra junto al camino. Este corazón es duro. La persona terca y no quebrantada expresa un no rotundo al Salvador. Yo no sé si tú te has dado, si ustedes se han dado con gente así, que no, que no, que no, que no, que no. Pero esa gente así, aunque te digan no y no y no, si tú tienes la oportunidad, tienes que seguir tirando la palabra, porque la palabra dice que su palabra no torna atrás vacía. Amén. Satanás representado por la ave, arrebata la palabra. El pecador queda intocado e inmovido por el mensaje, es indiferente e insensible al mismo. Vamos para 2 Corintios 4:4 y Hebreos 3:13. 2 Corintios 4:4. Sí, léelo, Marilyn. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Pues mire, usted tiene que entender que nosotros no tenemos lucha ni contra carne ni sangre. Tenemos lucha contra huestes de maldad, de potestades. Mucha de esta gente están ciegos. Por más que quieren ver, al menos que ellos no permitan que la luz de Cristo ilumine sus vidas, no, siempre va a ser un no rotundo, pero por eso es que le tienes que seguir con palabra, porque la palabra le va a penetrar hasta el tuétano de los huesos y va a romper hasta el alma. Amén. Acuérdate, asocia el alma con la voluntad. La palabra le va a llevar su voluntad cautiva a la obediencia de Cristo en el tiempo de Dios. Vamos para Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien lo tiene rapidito? Sari. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén, amén. Perdona, era Hebreo 3:13. 3:13. 3:13. Antes Ujú. exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Usted ve que la exhortación por la palabra lleva a ablandar el corazón para que no se endurezca por el pecado. Elio, Amén. Elio, El Elio, enemigo, Elio, sí, Elio. eh, sí, Cuando dijiste, cuando se tira la semilla junto al camino y Satanás, en en la explicación Jesús claramente dice que viene el enemigo y te roba la semilla. No sé si a ustedes le ha pasado que, no sé a quién de ustedes le ha pasado que le han hablado del evangelio a alguien o algún compañero de trabajo conoce que usted es cristiano y lo primero que viene a la boca de esa persona para tirártelo en la cara es, pero tengo que diezmar, tengo que dar chavo, tengo que dar dinero, tengo que dar ofrenda. Y el pastor se roba los diezmos. Comienza con el disco rayado, porque eso es un disco rayado. ¿Quién ha sembrado? ¿Quién ha sembrado eso en los corazones de la gente? El mismo enemigo. Cuando tú tiras la semilla, el enemigo viene y se la roba. ¿Cómo? Con esos pensamientos. Con esos pensamientos. Yo siempre he dicho, porque a mí me llueven esos comentarios aquí. Los mismos comentarios absurdos, porque es lo mismo, es absurdo cada vez hablando lo mismo. ¿Saben lo que yo he logrado hacer en mi vida? Cuando alguien me pregunta, yo no le contesto, sino le hablo de la misma manera que Jesús le habló, con amor y entendimiento, pidiéndole a ellos darle una oportunidad. Y si no te funciona, lo que tú estás diciendo es verdad entonces. Darle una oportunidad. amén, pastor. Te voy a contar algo jocoso que me pasó el domingo. Me estoy bajando del carro Ajá. y me estoy poniendo la chaqueta y hay una señora que se pasan al cruzar la calle del restaurante de los jamaiquinos. Ellas se pasan con merengue y con bachata temprano, casi todos los domingos. Y vienen, están vociferando allí y dicen, míralo con el gabán, ese es el pastor. Ese se va a robar un diezmo de la iglesia. Acho, Ay, Dios mío. caso en su madre, no, de Y, verdad que molesta, y mano. yo, y, y yo miro como de lado y entonces pues se hacen las locas que no vieron nada. Sí, Miriam. Mira, a mí me pasó el viernes, papá, que fuimos al concierto de Jeremy. La señora que estaba al lado mío, y yo no entendí nada, pero yo dije, bueno, Cuando, Dios mío, tú eres el que cuando fuimos sabe. a Cagua. La señora, ajá, que fuimos para Ah, allá, la que está al lado mío, ah, ella que sí músico, que sí, que sé yo, que sé cuánto. Entonces yo me estoy hablando, le digo, mira, y tú, ¿dónde tú vives? Y tú estás asistiendo a alguna iglesia. Ay, Dios mío, yo a iglesias, no, muchachos, si son todos unos bochincheros. ¿viste? Yo, yo, yo me quedé como que y yo dije, ay, Dios mío, y los vecinos por ahí en tu casa, no hay ninguno. Pero, Porque ¿viste? bochincheros en todos lados, papá. Exacto. Pero me dio 20 galletas. Yo parecía un muñeco de esos así porque yo decía, wow, pero mira dónde estaba. Son, O sea, que incoherencia. son Estaban como los unos, bochincheros allí, pero allí sí, estaba ella. son como unos comentarios que son casi siempre los mismos comentarios. Son como unos clichés que ellos se han inventado por la repetición y por lo que escuchan. Que si los diezmos, que si el bochinche, que si
que si las hermanas te miran la forma que tú viste la ropa, que tú te viste, ¿entiendes? Que muchas de esas cosas, la realidad, hay mucha realidad en esas cosas, ¿no? Pero es lo que utilizan ellos. También, Ajá. también le dije, mira, posiblemente te estás sentando muy atrás. Tienes que sentarte lo más antes Métete más para posible. adelante. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Dale, papá. Eh, sí, pastor, eso fue algo bien jocoso. El enemigo roba la palabra cuando el corazón está cerrado o distraído. Vamos, Ahí vamos está. para Viking, el próximo párrafo. Pastora, decirle, ¿usted tiene el libro? Léalo en Pedregales. Eh, eh, tiene el micrófono apagado. Perdón, le estaba leyendo para mí. En pedregales, donde la tierra es poco profunda y cubierta con piedras, la producción es pasajera. Pero como no tienen raíz en sí, estos seguidores de Cristo son de corta duración. Solo tropiezan y caen al afrontar la tribulación o la persecución. Una teología que enseña una salvación posicional no encuentra ningún apoyo en este pasaje, ni tampoco la de la seguridad eterna. Ni hay tampoco lugar para el pesimismo, que no ve esperanza para los creyentes que fácilmente vienen y van. Si en un momento ese creyente inestable puede tocar a Dios para la limpieza del pecado original de su corazón, su superficialidad puede ser reemplazada por profundidad y su titubeo por establecida. Gracias, pastora. Los pedregales. Esta persona da una respuesta superficial a la palabra. Quizá en la emoción de un llamamiento ferviente del evangelio haga una profesión de fe en Cristo. O sea, esta persona se puede comparar entre arrepentimiento y remordimiento. Alguien que siente remordimiento hace como Judas, se arrepiente, puede hasta llorar y cuando el predicador está haciendo un llamado ferviente allá al frente, se emocionan y lloran y dicen que se arrepiente, pero después, cuando salen de la iglesia, vuelven a lo mismo. Eso es remordimiento, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando alguien como Pedro se arrepiente, no se va a hacer lo que le da la gana, va y busca una comunidad de fe como Pedro estaba con sus hermanos en Cristo, se llena del Espíritu Santo y hay cambio notable. Por su fruto os conoceréis. Pero se trata de un mero asentimiento mental. No hay una verdadera entrega a Cristo. Recibe la palabra con gozo. Sería mejor si la recibiera con profundo arrepentimiento y contrición. Parece ir adelante por un tiempo con éxito, pero cuando viene la tribulación o la persecución por causa de su profesión de fe, decide que el costo es demasiado elevado y lo deja todo. Pretende ser cristiano en tanto que sea popular serlo, pero la persecución hace patente su irrealidad. Vamos para Santiago 1:12. Y después Juan 15 del 5 al 6. Santiago 1:12. Si lo tiene Wanda Rosa, léelo. Santiago 1:12.
You can look for Juan 15, del 5 al 6. A lo que la hermana Wanda busca Santiago 1:12, vamos a decirle a Marlene que lea Juan, ¿cuál te 15. di? Juan 15, del 5 al 6. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Amén. Por eso es que es tan importante permanecer. Santiago 1:12, hermana Wanda. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Amén y Amén. amén. La verdadera fe echa raíces en obediencia y perseverancia. Vamos a continuar con los próximos dos párrafos para terminar dale, Miriam, léelo. Es alarmante que existan fuerzas capaces de sofocar la palabra y la hagan infructuosa. Los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias o ansias de otras cosas fuera de la voluntad divina pueden combinarse para ahogar la palabra. La palabra traducida, ahogan literalmente, significa apretar juntos. De allí, estrangular, ahogar. Hasta aquí el cuadro es pesimista, pero no es el clímax. También hay buena tierra y quizá más de ella un campo que es menos productivo. Estos son los que oyen la palabra y la reciben, le dan la bienvenida. Goodspeed. La fe es más que un asentimiento a la verdad o consentimiento al deber. También es una consagración y buena acogida del corazón. Estos dan fruto en inmensas cantidades. Amén, gracias, hermana Miriam. El terreno con espino. Estas personas también comienzan de forma muy prometedora. Por toda la apariencia externa parecen ser verdaderos creyentes, pero tienen un corazón dividido. No es falta de fe, sino de prioridades. Se enredan en los negocios con los afanes del mundo, con la codicia de enriquecerse, pierden el interés en las cosas espirituales hasta que al fin abandonan toda pretensión de ser cristianos. Vamos para Mateo 6:24 y Primera de Juan 2 del 15 al 17. Estamos en Mateo 6:24. Yo leo. Sí. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Ahora Amén. vamos para Primera de Juan 2 del 15 al 17. ¿Quién lo tiene? Si no lo tiene, pues lo leo yo. Del 15 al 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No se trata solo de oír la palabra,
sino de darle el primer lugar en nuestra vida. La tierra buena. Aquí tenemos una verdadera aceptación de la palabra. ¿Cuántos pueden decir yo soy tierra buena? Amén. Bueno, Yo soy tierra buena, cueste lo que cueste. Estas personas han nacido verdaderamente de nuevo. Son leales a Cristo. Ni el mundo, ni la carne, ni el diablo pueden sacudir la confianza que tienen en Él. Incluso entre los oyentes de tierra buena hay varios grados. Algunos dan fruto a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. ¿Qué determina la productividad? La vida más productiva es aquella que obedece a la palabra con prontitud, de manera implícita y con gozo. Vamos para Santiago 1:22 y Juan 15:8. Santiago 1:22. Santiago 1:22. ¿Quién lo tiene? Ok, léelo, Sari. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañan, engañándoos a vosotros mismos. Amén. O sea, que tenemos que hacer la palabra nuestra y hacer lo que la palabra dice. Vamos para Juan 15:8. Juan 15:8. ¿Quién lo tiene? no, no. Sí, léelo, Marilyn. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Mientras más palabra usted tiene dentro de sí mismo y más usted obedece la palabra, más fruto usted podrá llevar. Un corazón dispuesto produce fruto visible de transformación y servicio. Amén. Que de hoy en adelante nuestros frutos sean vistos por los hombres. ¿Cuántos saben que nosotros somos cartas abiertas para que los hombres puedan ver? Y como Jesús dijo, por su fruto os conoceréis. Amén. Yo creo que hasta aquí podemos dejar esta lección y el pastor Luis con vosotros. Amén. Tremendo. Un aplauso para el pastor Helio. Excelente clase. Vamos a ponerla en el canal de YouTube, por favor. Las